Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Leiva, soy recordista nacional de apnea de Cuba y soy instructor de apnea. Yeah. El tema de hoy es uno de los temas más importantes, uno de los más importantes cuando de profundidad se habla, y es de la compensación. Hoy vamos a hablar de la compensación tanto para la pesca submarina como para la apnea en profundidad. Primero debemos saber qué es la compensación bajo el agua. La compensación no es más que meter aire, presión en nuestros espacios aéreos para contrarrestar la presión exterior. O sea, lo que buscamos es igualar las presiones de nuestros espacios internos con la presión exterior, que en este caso sería la presión subacuática. El primer lugar donde vamos a sentir el efecto de la presión va a ser en nuestros oídos. ¿Okay? Es a lo que muchos pescadores submarinos en Cuba le llaman descompresionar. O sea, esto, corrigiendo un poco la palabra, lo que hacemos con los oídos, que muchos dentro de la pesca o dentro de la apnea, que tratamos de aliviar esa pequeña molestia que tenemos en el oído cuando vamos descendiendo, eso no es descompresionar, eso es compensar. O sea, porque como repetí anteriormente, lo que estamos haciendo es igualar presiones, estamos compensando presiones internas con presiones externas. Bueno, como ya sabemos qué es la compensación, también debemos conocer cuáles son las partes del cuerpo que están involucradas en la compensación, o sea, las partes que se van a someter a esas presiones que nosotros debemos compensar. Ahora, el oído es el primer lugar donde vamos a sentir el efecto de la presión. Automáticamente mete la cabeza en el agua un medio metro o un metro, vas a sentir enseguida ese efecto, esa pequeña molestia en el oído. Ese va a ser el primer efecto de la presión que vamos a sentir en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se divide el oído? El oído se divide en oído externo, medio y oído interno. Entre el oído externo y el oído medio se encuentra la membrana timpánica. Esta membrana que está aquí es la que divide estas dos partes del oído. Y esta membrana que está aquí es la causante de que nosotros sintamos esa pequeña molestia. A medida que vayamos descendiendo, el agua va a hacer presión a través del oído externo a la membrana timpánica, lo cual esa membrana lo que va a hacer, va adoptando esta posición. O sea, ese es el dolor que nosotros vamos a sentir, porque la membrana se va a ir flexionando hacia adentro, producto de la presión del agua. Y el objetivo de nosotros con la compensación no es más que inyectar aire de nuestros pulmones o de nuestras cavidades hacia el oído medio, ¿okay? A través de la trompa de Eustaquio. Este tubo que está aquí, este conducto que está aquí, es la trompa de Eustaquio. Nosotros cuando compensamos, lo que hacemos es que pasamos aire de la cavidad nasal hacia este oído medio. Una vez que el aire esté dentro del oído medio, o sea, nuestra membrana está en esta posición producto de la presión exterior, lo que va a hacer es hacer presión del otro lado de la membrana y la va a llevar a su lugar. Y esta acción es lo que nos va a liberar esa molestia, ese dolor que sentimos cuando vamos descendiendo. O sea, esto desaparece producto a este efecto. O sea, el agua simplemente hace la presión sobre la membrana y nosotros compensamos, inyectamos aire, y el aire lo que hace es hacer presión en el otro lado de la membrana para llevarla a su lugar. Ahora, este es el proceso del aire, cómo el aire entra al oído, ¿okay? Pero para llegar a esto hay varias técnicas y hay otra parte del cuerpo que les voy a presentar ahora a continuación, para que sepan, para que puedan entender y que puedan aprender cómo llevar de una forma más eficiente y más eficaz ese aire al oído. Parte del cuerpo que están involucradas también dentro de la compensación, como son la cavidad nasal, pequeño círculo que está aquí, representa la trompa de Eustaquio, la cavidad nasal, los senos paranasales, este es el paladar duro, que es esta zona de arriba de los dientes que vemos que es duro, el paladar duro, este es el paladar blando, que después les voy a explicar la importancia del paladar blando también. La cavidad bucal, que dentro de la cavidad bucal utilizamos la lengua. En este caso también les voy a explicar más adelante para qué. La faringe, la tráquea, y tenemos aquí la epiglotis, cuerdas vocales y la glotis. Y los pulmones, por supuesto, que son nuestro depósito de aire.
Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en el mundo del buceo, del scuba diving, o el buceo con botella, eh, la compensación es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nunca vamos cabeza abajo cuando hacemos buceo. O sea, siempre vamos con cabeza, una posición de cabeza arriba, o buceamos horizontal, o bajamos en diagonal, pero muy pocas veces bajamos realmente vertical como lo hacemos en apnea. Otro de los factores de por qué la compensación también es más fácil hacer con el buceo con botella, porque nuestros pulmones están constantemente llenos durante toda la inmersión. O sea, nosotros no perdemos volumen pulmonar durante el buceo, ya sea que bucee de 10 metros hasta 40, 50 metros, nunca vas a perder tu volumen pulmonar porque vas a siempre estar respirando. Y por eso hay el 95% de los instructores, vamos a decir así, solamente enseñan una sola técnica de compensación. La técnica de compensación que es la más fácil tanto para principiantes como para personas experimentadas igual, que es Valsalva. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de apnea, Valsalva no va a ser la técnica más efectiva para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nuestros pulmones se van a ir comprimiendo y nuestros espacios aéreos se van a ir comprimiendo a medida que vamos descendiendo. Como expliqué anteriormente, en el mundo del buceo, nuestro volumen pulmonar y nuestros espacios aéreos siempre se van a mantener al mismo volumen. O sea, cada vez que sientas la necesidad de compensar, simplemente tienes suficiente aire a cualquier profundidad que te encuentres para compensar tus oídos, tus senos, etc. O sea, no es como la apnea, que la apnea a medida que vamos descendiendo, los pulmones se van a ir comprimiendo y nuestra reserva de aire que tenemos en nuestros pulmones para utilizarla para compensar cada vez va a ser menor. O sea, solamente por esa razón Valsalva no es la más recomendada. ¿Por qué? Porque para hacer Valsalva tenemos que comprimir nuestros pulmones para llevar el aire directamente de nuestros pulmones hacia los oídos. Es una técnica muy agresiva para nuestros pulmones, porque no dejamos que nuestros pulmones simplemente se compriman por el efecto de la presión. O sea, encima del efecto de la presión también le ponemos más presión con nuestro diafragma al pulmón para poder llevar ese aire, para poder comprimir ese aire y poder llevar un poco de aire hacia los oídos. Ahora, ¿cuál es la técnica que nosotros los analistas utilizamos para incursionar en grandes profundidades? O sea, más de 50 metros de profundidad. Simplemente la técnica que nosotros utilizamos es Frenzel. Esta técnica es la técnica que nosotros utilizamos para ir a grandes profundidades y es la técnica más eficiente y la más gentil para nuestros pulmones también al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque en este caso, Frenzel, nosotros no utilizamos el aire directamente de los pulmones. O sea, el aire viene de nuestros pulmones, pero el momento de compensar, el aire no es directamente de los pulmones como en el caso del Valsalva. O sea, ¿cuál es la clave de Frenzel? Simplemente lo que hacemos es llevar aire a nuestra boca, la glotis queda cerrada y el aire que está en nuestra boca es que utilizamos para compensar. O sea, nuestros pulmones quedan libres de hacer su proceso durante el descenso. ¿Okay? O sea, no utilizamos nuestros pulmones para más nada. Simplemente ese aire que tenemos en la boca es lo que utilizamos para compensar. Ahora, una cosa, ¿cómo nosotros llevamos el aire a la boca durante el descenso? O sea, ahora aquí en superficie todo es muy fácil. Llevar el aire a la boca simplemente hace una pequeña exhalación y puedes llenar tu boca de aire. ¿Okay? Pero en el caso cuando estamos cabeza abajo y a medida que vamos descendiendo, como lo expliqué anteriormente, nuestros pulmones se van a ir comprimiendo y cada vez va a ser más difícil extraer aire de nuestros pulmones. O sea, nosotros primeramente hay una cosa que en el mundo de la apnea se llama charge, o sea, cargar. Nosotros cargamos a una profundidad X, antes de llegar a nuestro volumen residual, o sea, antes de que nuestros pulmones se compriman en su totalidad. Porque una vez que nuestros pulmones ya estén en su volumen residual, va a ser prácticamente imposible sacar aire de nuestros pulmones. Y de ahí, si intentamos hacerlo, podemos sufrir algún daño pulmonar, alguna lesión pulmonar. O sea, porque vamos a hacer presión, vamos a entrar ya casi en lo que sería como una Valsalva. O sea, vamos a intentar hacer presión en nuestros pulmones para sacar ese poco de aire para compensar. O sea, ahora, cargar. ¿Cómo cargamos el aire a nuestros pulmones? De nuestros pulmones a nuestra boca, de la manera más gentil posible para nuestros pulmones sin sufrir ningún daño. Nosotros tenemos diferentes movimientos vocales que vamos a utilizar para poder cargar ese aire. ¿Okay? O sea, ya estamos haciendo Frenzel ya. Recuerden que para cargar tenemos que hacerlo antes de llegar a una profundidad X, antes de llegar a nuestro volumen residual. O sea,
¿Qué movimientos vocales son los que nosotros utilizamos más, que sean más gentiles para nuestros pulmones? La primera es pronunciando simplemente la M. Pronunciamos la M, pueden ver, simplemente cierran su boca y pronuncian la M. Van a ver automáticamente cómo su boca se llena de aire. ¿Okay? La segunda es la N, pronunciando la N. Cuando hacemos esa pronunciación, van a ver que esta parte baja, la parte aquí de la faringe, esta parte baja de la mandíbula, se va a inflar. El aire va a ir directamente a esta zona aquí. Y luego es que lo pasamos a la boca. O sea, hacemos esto. ¿Ven? Es este proceso. Esta es otra manera de clicar. Y la otra manera de clicar también puede ser pronunciando la T, pronunciando la T, o una carpa en reversa, una pequeña carpa en reversa. O sea, se llama así carpa en reversa porque hacemos una especie de, como un carpado, pero en vez de ser hacia adentro es hacia afuera en este caso. O sea, normalmente la lengua en posición de T, atrás de los dientes, acá atrás, y van a ver cómo van a ir cargando su boca. Ahora, estas tres que les acabo de enseñar son las más gentiles, porque si se van a dar cuenta, pueden colocar su mano en el diafragma y pueden hacer cualquiera de las tres y se van a dar cuenta que no va a ser necesario utilizar los músculos del abdomen y el diafragma para poder llevar ese aire hacia arriba. O sea, simplemente con el movimiento que va a provocar la glotis, lo va a hacer. Otra técnica también es una exhalación, una pequeña exhalación, depende de la profundidad a la que te encuentres. Si estás a poca profundidad, simplemente puedes exhalar. Y ya, no es preciso ni pronunciar ni la M, ni la N, ni la pequeña T. O sea, nosotros debemos estar lo más relajados posible. No solamente, cuando hablamos de relajación, no solamente hablamos del consumo de oxígeno, también debemos estar relajados para tener control de cada una de las técnicas que vamos a utilizar. O sea, si nosotros estamos estresados, estamos contraídos, o sea, no nos sentimos cómodos durante ese momento de la inmersión, hay mecanismos en nuestro cuerpo que nos van a bloquear, o sea, para impedir entrada de agua. Eso es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Como por ejemplo, el velo del paladar va a adoptar automáticamente una posición hacia arriba. Cuando el velo del paladar está en esta posición hacia arriba, va a bloquear todo tipo de entrada de aire hacia la cavidad nasal. Él lo hace en caso de que si el agua, pues inhalemos agua por nuestra nariz, hasta poco deje pasar esa agua hacia nuestros pulmones, ¿okay? Hacia la cavidad bucal y el resto. Eso es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para protegerse. O sea, esa es una razón o otras razones por las cuales debemos estar relajados. O sea, si el entrepelo del paladar está en la posición de abajo, el aire siempre va a pasar hacia la cavidad nasal. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos ese aire hacia la cavidad nasal? Una vez que lo tenemos en la boca, nosotros debemos mantener el aire en la boca, ¿okay? El aire que ya cargamos en nuestros pulmones, vamos a suponer una profundidad de aquí, lo cargamos el aire de nuestros pulmones a 15 metros de profundidad. Tenemos la boca llena de aire y ese aire lo vamos a utilizar para compensar el resto de la inmersión, que queremos ir, no sé, a 30, 40 metros a la profundidad que quieran ir a pescar o hacer apnea. Suponiendo que sea 30, 40 metros, incluso si quieres ir más profundo, igual puedes mantener ese mismo aire. O sea, teniendo el aire en la boca y estando relajado, con el velo, con el paladar blando en una posición baja, nosotros tenemos que comprimir ese aire hacia arriba, o sea, llevar el aire hacia la cavidad nasal para que el aire pase directamente a la máscara, si tenemos máscara, a los senos paranasales y a la trompa eustáquica y compensar los oídos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes técnicas, diferentes movimientos vocales también, pero en este caso entra en juego la lengua. O sea, la primera técnica es utilizando la T, la lengua en posición de T, en esta posición. O sea, ponemos la lengua detrás de los dientes y con la boca llena y hacemos esta posición. Pronunciamos la T todo el tiempo y vas a ver que el aire se va a comprimir y vas a poder compensar. Ahora aquí en la superficie va a ser muy fácil de hacerlo también. En el agua, si manejas bien la técnica, también puede llegar a ser fácil. La segunda es utilizando la K. O sea, la lengua en posición de K. Puedes ver cuando nosotros pronunciamos estas letras, como la glotis nos va sirviendo de pistón y nos va ayudando. O sea, con la boca llena, tapamos nuestra nariz y van a ver que van a ir compensando, va llevando el aire
a los oídos. Y la otra, y para mí la más efectiva, es la H. Con la lengua en una posición trasera, cerca del paladar blando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Cualquiera de las tres la pueden utilizar durante el buceo, en el descenso. Pero ¿qué sucede? Mientras más aire nosotros utilicemos, movamos, o sea, mientras más aire comprimamos para llevarlo hacia la cavidad nasal, hay más riesgo de que nosotros podamos tragar ese aire que tenemos en la boca. Si tragamos el aire que tenemos en la boca y ya estamos en nuestro volumen residual, o sea, lo mejor es cancelar la inmersión, dar la vuelta y subir. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de esforzar de nuevo para poder tratar de tener un poco más de aire en la boca para la próxima compensación. Pero no, o sea, ¿qué sucede con la T? Suponiendo que nosotros en la boca tengamos alrededor de unos 600 mililitros, vamos a suponer 600 mililitros de aire en nuestra boca. Con la T, la lengua en esta posición, para poder comprimir ese aire hacia arriba, debemos comprimir esta cantidad de aire, o sea, desde aquí, desde la glotis, esta cantidad de aire hacia la cavidad nasal. O sea, es mucho aire para poder... Funciona, por supuesto que funciona, la puedes hacer a cualquier profundidad, pero corres el riesgo de también, como dije, perder aire, o sea, porque tienes que utilizar mucho más aire para poder hacer la compensación. O sea, en el caso de la K, como puedes ver, acá la lengua en esta posición limita un poco más lo que es el volumen de aire. O sea, puedes compensar con menos aire, o sea, con mucho menos aire. O sea, no necesitas hacer ningún esfuerzo, ninguna de las tres dan esfuerzo, pero bueno, en este caso te puedo decir que si tragas un poco de aire, pierdes un poco de aire durante la compensación. O si tienes máscara y pierdes el aire con la máscara, va a ser un poco más difícil hacer la T. O sea, vas perdiendo aire porque vas compensando la máscara. Entonces lo que hacemos es, utilizamos la K. Vamos a utilizar la K desde el principio. O sea, necesito menos aire para poder compensar mis oídos. Y en el caso de la H digo que es la más eficiente porque es la que me ha llevado a mí a las grandes profundidades. Con la H vamos a utilizar una menor cantidad de aire para poder compensar los oídos. Incluso puedes hacer la H con la boca abierta, sin ningún volumen de aire en la boca, así, algo así. Y es suficiente, ya estás compensando. O sea, cada una de ellas viene ayudada por la glotis. O sea, a medida que nosotros vamos poniendo la lengua en diferentes posiciones, vamos a ir disminuyendo el volumen de aire para tener y al mismo tiempo lograr el mismo objetivo, compensar. O sea, mientras menos aire utilicemos para compensar, va a ser mucho mejor para nosotros, porque es más aire que vamos a tener de reserva para luego para otra compensación. Porque en caso de que pierdas aire o algo así, no va a ser más eficiente la que menos aire utilice. Bueno chicos, espero que yo pude haber respondido todas las preguntas. Esto es una explicación básica de lo que es el Fresnel, de cuáles son las técnicas de compensación, las partes. Hay mucho más para hablar, o sea este tema es un tema bastante amplio, pero bueno, esto es lo básico, lo que es algo que nos va a permitir ir a grandes profundidades sin sufrir lesiones en nuestros pulmones producto de una mala compensación. Espero que les haya servido y aquí estamos. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir en los comentarios o incluso me pueden hacer otras preguntas y se las responderé de esta manera de audiovisual. Chao.